Buenos días, hermanos. Les saludamos desde Lerma, Estado de México. Para mí es un privilegio estar nuevamente en tu hogar y doy gracias a Dios por tu vida que me permites estar ahí en tu hogar. Quiero llevarte a una oración para empezar esta predicación. Vamos a orar. Padre amoroso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia y damos gracias porque nos has dejado el medio para acercarnos a un Dios tan grande, tan poderoso como tú, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese medio, porque nadie puede acercarse ante ti si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y a través de esa bendita sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, tomamos esa bendición de tu perdón, Padre, y ahora que estamos a cuentas contigo, te pedimos que te manifiestes en gran poder. Yo te necesito, Padre. Necesito de tu gloria descendiendo sobre mi vida, pero también necesito que tú desciendas en gloria por todos mis hermanos que están del otro lado de esa pantalla, de ese hogar, para que ellos puedan entender y comprender esta palabra y no se distorsione. Quita todo lo que se levante, todo argumento en contra de tu palabra, y también, Padre, que el Espíritu Santo les convenza de toda verdad. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, hermano, y aún bendigo a tus familiares que ni siquiera quieren ni han querido nada con Dios. Y gracias damos a Dios por este momento. Te saludamos nuevamente como iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, porque esta iglesia ha nacido gracias a Dios y continúa gracias a Dios. La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama: hablemos de los ayos que nos han traído a Jesucristo. Bueno, si hablamos de ayos, empezaremos de que los ayos son cuidadores. Y los cuidadores, pues Dios, cuando envió a Jesucristo, Él envió para que ya no fuera un sacerdote, sino fueran cinco ministerios. Y Él dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, hasta el versículo 16, y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si hablamos de ayos, estamos hablando de cuidadores. ¿Y qué mejor cuidador que los cuidadores que dice la palabra al principio de Efesios 4:11, que dice que Él mismo constituyó? Entonces, estos 5 ministerios son los ayos que yo reconozco que en las sagradas escrituras griegas y hebreas nos respalda todos estos ayos. Ayos significa cuidadores. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios varios ejemplos de los ayos que están en las escrituras para que podamos comprender aún mejor que ayo es un cuidador, un tutor, un maestro, alguien que va guiándote en todo. Bueno,
Él llamó a 5 ministerios, pero también nos dio la palabra para poder edificar a esas personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Nosotros no nos podemos atribuir ningún concepto de cómo guiarlos, porque Dios estableció todas las pautas para que nosotros los guiemos de acuerdo a lo que está escrito. Y lo que está escrito dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los ayos tenemos que entender de que somos eso, solamente un cuidador. Somos solamente llamados por Dios para cuidar sus ovejas, no mis ovejas. Desafortunadamente hay muchos ayos que se adueñan de las ovejas, y entonces esos ayos son los que vamos a hablar para que tú tengas cuidado de esos malos siervos que no han entendido que Dios nos ha dado las pautas de cómo cuidar, cómo Él quiere que cuidemos a sus ovejas, a su rebaño. Cuando los niños al cuidado de los ayos llegaban a la mayoría de edad, quedaban libres de la supervisión del ayo. Pero mientras Dios nos está diciendo a nosotros que los sigamos instruyendo, como dice en 2 de Timoteo 3:17, que los sigamos corrigiendo, que los sigamos redarguyendo, que los sigamos enseñando. Entonces nosotros tenemos que seguir en esa labor, porque un buen ayo no se va a desanimar porque la oveja o ese ser humano está en una situación de desánimo. Nosotros los ayos tenemos que entender que tenemos que estar allí todo el tiempo, como esos tutores que Dios nos ha llamado a ser para ese pueblo que necesita de los ayos. Vayamos al libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24. ¿Qué quiero que entendamos bien acerca de lo que el ayo es? Cuando Dios dice en la palabra que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesús vino la gracia. Entonces vemos allí que la ley que le dio Dios, Jehová Dios, a Moisés, es una ley que fue un ayo que nos guardó, nos cuidó hasta que vino Jesús. Cuando vino Jesús, esa ley cumplió su cometido como ayo y nos entregó al Señor, a nuestro Señor. En Gálatas 3:24 y 25 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Entonces nosotros, ¿a qué ayo se refiere? Es que hay muy malas interpretaciones cuando el hombre dice, de modo que si nosotros, fíjese el razonamiento de un mal ayo, dice, o un mal cuidador, dice, de modo que nosotros ya no festejamos el sábado, porque ya no estamos bajo el ayo. Eso dicen, ¿ok? De modo que si esto es así, nosotros no vamos a celebrar tampoco las demás leyes que abarcan los 10 mandamientos. Miren, mis hermanos, no te pongas en esa situación de estar juzgando las cosas. Se refiere la gracia se está refiriendo a las tradiciones que traía la ley. A esas cosas ya no vamos a observar. Y cuando hablas del sábado, estamos hablando de que Jesús es el Señor del sábado. Por esa razón, nosotros no celebramos ya el sábado. Así que no confundamos y no te confunda la gente. Porque si tú celebras el sábado y pones esto de la ley, de modo que si ya no celebramos el sábado, tampoco vamos a celebrar, porque es parte del ayo, las demás leyes de los 10 mandamientos. No robarás, no hurtarás, no mentirás. No, mis hermanos, no está hablando de eso. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo la ley de Dios, pero las tradiciones que traía la ley no las vamos a cumplir, porque ya Jesucristo dice que nos alejemos de las tradiciones. Vayamos por favor a 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 1 y versículo 5, para ver cómo es esto de los ayos. Los ayos en ese entonces eran
esclavos de mucha confianza de una familia griega y hebrea. Veamos lo que dice en Segunda de Reyes 10, 1 y 5. Tenía Acab en Samaria 70 hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria y a los principales de Jezreel y los ancianos a los ayos de Acab, diciendo: y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos al rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Vemos aquí que Acab enviaba a sus 70 hijos a cuidado de los ayos. Entonces vemos claramente que los ayos significa cuidadores. Lo comparamos con el libro de Isaías. Por favor, acompáñenme. Isaías 49, 23. Dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a la tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán de los que esperan en mí. En griego, la palabra ayo viene como epítropos. Epítropos es una persona que es designada a la supervisión de menores y cuidados. Es bien sabio porque las leyes antiguas y los tutores estaban a cargo los menores, todos los huérfanos, todos los niños, todos estaban a cargo de estos esclavos de mucha confianza de las familias. Fíjate lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 2. Sino que están bajo tutores. Ya no dice ayos, sino tutores. Y curadores hasta tiempo señalado por el Padre. Entonces, cuando nosotros vemos los tutores, antes, como guardianes, el padre estipulaba hasta cuándo era la mayoría de edad. No como hoy, ¿no? En Estados Unidos es a 21, aquí en México a los 18 años. Pero en ese tiempo los padres señalaban cuándo era la mayoría de edad. Cuando ellos miraban su crecimiento, su madurez. Por eso dice: mientras no pase eso, nosotros podemos ver a personas que tienen ya mucho tiempo en nuestras iglesias y no maduran. Y no podemos soltarlos porque todavía son niños fluctuantes que son arrastrados por doquiera como vientos de doctrina tan fácilmente. Entonces no los podemos soltar. Entonces, de la misma manera, nosotros como tutores vemos con discernimiento que Dios nos da quién es una persona madura y lo podemos soltar ya para que camine solo de la mano de Jesucristo. Y si no, seguiremos siendo esos tutores llamados en Gálatas 4:2. Me impacta mucho de la manera como Noemí, la suegra de Ruth, fue de gran bendición porque ella salió a un pueblo a buscar sustento y en esa búsqueda de sustento perdió a su esposo, perdió a sus hijos y estaba en una muy mala condición. A mí me impacta porque me ilustra cómo uno va en sus fuerzas a buscar mucha bendición allá afuera y después no nos queda otro camino más que volver nuevamente al camino de Dios, lo que hizo Noemí. Pero en ese camino de volver hacia Dios, Noemí había perdido toda su familia, había perdido a su esposo, a sus hijos, los había perdido. Entonces tenía unas nueras que las demás dijeron: no, pues yo ciertamente aquí me quedo. Pero una de ellas, Ruth, dijo: yo iré contigo, Noemí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y así llegaron en una forma, volvieron a Dios, al pueblo donde estaba la tierra de Dios. Y allí Dios las bendijo grandemente. Y es de ahí donde nosotros vemos que Noemí le bendijo porque adoptó a Ruth como su hija.
y luego tuvieron un hijo, pero ese hijo, la bendición es que de ese hijo nace la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí viene el padre de David. Veamos en Ruth 4, 16 y 17. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué es un ayo? Un aya. Bueno, una cuidadora. Ella cuidó. La bendición de tener es el ancestro de donde nuestro Señor Jesucristo nace. El 17 dice, y le dieron por nombre vecinas diciendo, le he nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y ahí vemos que de esa descendencia viene María. Los príncipes protegerán la iglesia. Los que esperan en Dios y en el ejercicio de la fe y la esperanza y la paciencia por el cumplimiento de las promesas nunca serán confundidos. Siempre nosotros que esperamos en Dios, siempre tendremos una claridad en todas las escrituras. Hay muchas personas que dicen que hay unos santos misterios. La verdad, mis hermanos, no hay tales. Dios le ha dado revelación a aquellos que ha elegido y nos ha dado revelación y nos ha dado una visión. ¿Cuál es la visión? La perspectiva desde Dios, como una visión de dron, así. Vemos las cosas de una perspectiva de esa naturaleza. Como los ministros tenemos que dar el ejemplo para otros que deben de seguir mientras sigan a Cristo en fe y en su práctica. El ayo conduce a niños espirituales todo el tiempo y a jóvenes espirituales y aún a adultos espirituales que no han logrado la madurez espiritual. Estas personas antes, como maestros, guías, guardianes, tutores, les llamábamos ayos, según la escritura que hemos estado leyendo. Dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Veamos qué tremendo es cuando un falso ayo se quiere adueñar de las ovejas. Él dice, y hay muchas mujeres y muchos hombres que dicen, es que yo soy tu padre, tu madre espiritual. Qué error tan grande cuando una persona oímos decir de que es una madre espiritual o un padre espiritual. Aquí claramente yo quiero ir así con mucho cuidado en este versículo 15 de 1 Corintios 4, porque dice, pues en Cristo Jesús yo, dice el apóstol Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Ok, él fue el que lo engendró, pero el Evangelio no es de él. El Evangelio es del Padre, no es de Cristo, no es de Pablo. Entonces, no puede ser el Padre espiritual porque no es su Evangelio. Él predicaba del Evangelio, él engendraba a gente en el cuerpo de Cristo como ovejas de Cristo Jesús, pero nunca lo engendró porque no es de él. Por lo tanto, él no puede ser un padre espiritual porque no lo puede sustentar nadie. El padre espiritual, el único, Dios es espíritu, y por eso los hijos son hijos de él que es espíritu. Nosotros no tenemos padres espirituales aquí en la tierra, solo tenemos instructores que nos engendran como yo te engendré en Cristo Jesús por medio del Evangelio de él, no mío, de él es el Evangelio. Entonces cuando engendramos gente al cuerpo de Cristo, no somos los padres espirituales. El único padre espiritual es Dios, Jehová Dios, el único padre espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque lo sustento con Gálatas capítulo 3, 24 y 25. De manera, dice la palabra, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pero el pecador descubre su estado terrible cuando tiene padres espirituales aquí en la tierra, porque esos padres espirituales lo enyugan, lo encarcelan, lo mantienen con el pie en el cuello y muchas cosas que ahorita vamos a ir viendo paso a paso, lo que hacen esos cuidadores adueñándose de lo que no es de ellos.
diciendo que son los padres espirituales cuando no lo son, porque el único Padre es el que está en los cielos. Dijo Jesús, el único Padre es el que está en los cielos. Mi Padre, aquel, mi Dios, Él es el único Padre. Nosotros no podemos adjudicarnos nunca de que un ser humano aquí sea un Padre espiritual. Eso es una aberración, es algo terrible, es algo que le robamos la gloria a Dios. Nosotros debemos estar gozosos y contentos con solo servirle a Dios, que Él nos haya llamado a ser como esos sayos. El privilegio de esos esclavos eran que eran esclavos no común como los otros, eran de mucha confianza de esa familia griega, y de la misma manera hoy seguimos nosotros siendo el privilegio de ser los esclavos de la familia de Dios. Ese es un verdadero ayo, no los ayos que se adueñan de las ovejas. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Entonces, cuando nosotros vemos de que Pablo está diciendo acerca de que yo los engendré por medio del evangelio de Cristo, es lo mismo que le dijo el ángel Gabriel a María en una ocasión. Esto está en Lucas 1, 31, 34 y 35, lo vamos a leer. Dice en el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo sería esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ese mismo Padre espiritual es el mismo Padre que tienes tú, que tengo yo, porque el único Padre espiritual, porque Él es espíritu y nosotros somos almas vivientes espirituales, nuestro único Padre es el que te use a ti como una herramienta para que una persona nazca. No te da el derecho de que tú te adueñes de esa oveja. Tú eres solamente un utensilio que fuiste llamado a engendrar a las personas por medio de su evangelio, no tu evangelio. Entonces, si nosotros entendemos esto bien, no te dejes aprisionar por nadie diciéndote de que tú naciste en esa iglesia y tienes que permanecer en esa iglesia porque Él te engendró. Mentira del diablo. El único que es tu Padre es el que te ha llamado a libertad, y donde está Jesucristo, ahí hay libertad. Y si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú deberías ser libre y no preso, como la forma en que te aprisionan, las muchas formas. Tienes miedo de salir porque muchas personas te dicen, está maldecida, es una maldición, está llena de mentiras, y bueno, por miedo de todo lo que tú mismo has visto de otras personas que han salido antes que tú, tienes miedo de que eso se voltee a ti, y por eso que sigues de esclavo allí en ese mal siervo, en esa persona que te ha enyugado diciendo de que tú naciste en ese lugar. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 23:9. Y no llamaréis, fíjense lo que dice Dios acerca de los padres espirituales. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que yo no sé en qué lugar o en qué se sustenta en que haya madres espirituales. Yo oigo a muchas mujeres que dicen, es que soy la madre espiritual, mis hijos espirituales. Y muchos hombres, varones, y especialmente pastorcísimos, que de verdad dicen, es que son mis hijos espirituales. Hasta le dicen, mi hijito,
¡ay, mi hijito! ¿No? Y ahí estábamos los burros que no entendemos la palabra. Dice la palabra de Dios aquí tan clara. No necesita, para mí, yo creo que esto no necesita un gran teólogo para que venga y te diga el significado, porque es tan claro. El Evangelio de Cristo es transparente y cristalino. No necesita ser interpretado por ningún teólogo, ningún doctor en la ley que venga y te diga lo que está escrito. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra. O sea, ¿necesita interpretación eso? A nadie en la tierra. Porque uno, no dice mucho, dice, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que nosotros no tenemos ningún Padre espiritual aquí en la tierra, solamente hay un Padre y está en los cielos. Dice, entonces, ¿cómo entendemos eso cuando Pablo dice que, entonces cuando él dice, es que yo os engendré, sí, pero nos engendró no con su evangelio, sino con el evangelio de Dios. Por lo tanto, es como una inseminación. Una inseminación vitro, sacan el esperma, sacan el óvulo, pero ¿quién es el padre? El del esperma, ¿no? Así es el evangelio. ¿De quién es el evangelio? Entonces, si tú, el químico, hiciste esa fecundación, pero el que tú lo hayas hecho no te hace padre. El que hace padre es de quién es el esperma. El evangelio es de Dios. La palabra salió de su boca. Ni siquiera salió del Espíritu Santo. Fue inspirada por el Espíritu Santo, pero salió de la boca de Jehová Dios, el cual le dijo a María a través del ángel. El que el ángel le haya dicho a María, tendrás este hijo y le llamarás Jesús. Entonces el ángel no lo hace padre. El padre es Jehová Dios de los ejércitos. En el libro de Juan hay que entender que no somos padres, cuando Pablo habla de que nosotros somos como padres, porque nos preocupamos, porque nos preocupa mucho llevar al pueblo de Dios y cuidarlo bien, porque el Padre nos ha encomendado a nosotros de cuidar bien a sus hijos. Entonces nosotros en esa encomienda, así como esos esclavos que había que cuidaron los 70 hijos de Acab, así nosotros, cuidando a sus hijos de Dios, para nosotros los verdaderos ayos, nos preocupa mucho que coman muy bien, que estén vestidos bien, que no estén en un mal camino, que estén siempre correctamente y que vayan creciendo de acuerdo a las normas que Dios quiere, no como yo creo, sino como Él lo establece en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Así tengo que guiarlos, no como yo creo, sino como Dios dice. Ese es un buen ayo, pero esos ayos que ahora andan tumbando gente para atrás, ¿de dónde te sacaste eso? ¿De dónde sacaste esas cosas que tienes que andar tumbando a sus hijos del Dios Altísimo hacia atrás, trayéndolos a maldición, prisionándolos? ¿De dónde sacaste eso? En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas todos los que recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hijos del pastorcísimo, son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El único Padre celestial es Jehová Dios. No puede haber nadie en la tierra que pueda haber engendrado para que tú nacieras de nuevo. De modo que si yo te bauticé, ¿ya vas a ser mi hijito? No, yo te bauticé porque Dios a través de Jesucristo me dio una orden, que yo te discipulara y que te engendrara en Cristo Jesús y que te bautizara en el nombre de Jehová Dios y que te bautizara. Por eso, en el nombre de Jesucristo, de Jehová Dios, porque Él es, tú tienes que saber, cuando yo te bautizo, tienes que saber que el único Padre espiritual es Jehová Dios. Por eso yo te bautizo en el nombre de Jehová Dios. No te bautizo solamente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú tienes que saber de que te bautizo en el nombre de tu Padre espiritual, que se llama Jehová Dios, y de Jesucristo, que es tu Señor. Ya no eres tú, sino Jesucristo sobre tu nombre. Y el Espíritu Santo que te va a unir, no a mi iglesia, sino al cuerpo de Cristo. Por eso los verdaderos ayos son demasiado muy pocos.
Y Dios quiere que te estés hablando Dios y dejes de ser un cómplice, de estar allí en una iglesia donde no deberías estar. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 18. Siempre me ha gozado predicar la palabra que viene de lo alto y hablarte como Dios quiere que yo te hable. Dios no me llamó por cobarde, porque seguramente esta palabra es dura. Sí, es dura para los que andamos mal y estamos mal cuidados por ellos que se han adueñado de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu casa, de tu tiempo y de todas las cosas que te rodean. Él es el dueño, nomás te está tronando el dedo. Pero Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si eres un hijo de Dios, deberías ser libre. Dice en Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso cuando dice Pablo, yo te engendré con el Evangelio, él usando la palabra que hace nacer a las personas de nuevo como hijos de Dios, entonces es su voluntad, no mi voluntad. Porque si Dios quiere, vas a ser hijo. Y si Dios no quiere, no lo serás. Por más que yo lo intente y te intente engendrar con el Evangelio a fuerzas, yo no voy a poder. Es la voluntad de Dios de acuerdo a Santiago 1:18. En Juan, acompáñeme al libro de Juan, capítulo 3, el versículo 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está el nacimiento, en el bautismo. En ser bautizados correctamente en el nombre de Jehová Dios, tu Padre espiritual, en el nombre de Jesucristo, porque va a ser tu Señor. Ya no va a estar el nombre tuyo, ahora va a estar sobre tu nombre el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, porque esto es algo glorioso, porque naces en un cuerpo, allí donde dice Pablo, yo te engendré por medio del Evangelio de Cristo. Allí te hace nacer en un cuerpo, no en la iglesia de 4 paredes, sino en el cuerpo glorioso de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y es por eso que ahora tú tienes un padre espiritual, una madre espiritual, lo cual es un grave error. Dice en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Porque antes de ser Pablo, el que estamos hablando de que él engendraba en el cuerpo de Cristo por medio del Evangelio de Cristo, él se creía un padre espiritual como tú te crees, espiritualmente hablando, padre y madre de muchas personas que según tú los has discipulado y que los has hecho nacer en una iglesia de mentira. Y los has dejado en esa iglesia de mentira. Tú eres un cómplice, una cómplice de esa maldición de esas personas. Porque tú fuiste el medio de discipular en mentira a ese hombre, a esa mujer, a esa familia. Y por tu culpa ellos están en la mentira porque tú fuiste parte de esa complicidad para atar y enyugar a esa familia. Qué maldición haberte encontrado esa familia a ti. Qué maldición haber sido tú la madre espiritual de todas esas familias. Qué maldición haber sido un encuentro no con Cristo sino contigo, porque fuiste tú el medio, el cómplice de esa falsa enseñanza.
la equivocación de hombres, eso no es el problema, es la falsa doctrina, es el problema. Porque Jesús nos decía que nos cuidáramos de la levadura, no era de los hombres, sino cuidarnos de las falsas enseñanzas, de todas esas personas que instruían en mala enseñanza. El que tú no hayas comprendido esto que te digo, no te exime de la culpa ante Dios, porque has sido una piedra de tropiezo grande. Y dice Dios, vale más que tú te enredes tu cuello en una piedra de molino y te lances a lo más profundo de la mar, cuando tú has sido la causa de tropiezo de muchas familias. Qué tremendo es esto. Saulo, antes de ser Pablo, él también se creía un padre espiritual. Y como padre espiritual, es por eso que un padre espiritual se cree con el derecho de incluso de matar a muchas personas, como Saulo lo hacía, de encarcelarlos, de juzgarlos, de perseguirlos. ¿Cuántas veces ese padre, esa madre espiritual, que puede haber sido el pastorcísimo donde tú estabas antes, te juzgaba, te maltrataba, y tú nomás agachabas la cabeza porque creías que era tu padre espiritual? Pero hoy Dios te dice en esta hora, tú eres libre porque tu padre espiritual es Jehová, Dios de los ejércitos, y Él no te ha aprisionado jamás. Jesucristo vino a libertarnos. Y no vino a enyugar a nadie, ni a aprisionar a nadie, porque Él no vino a establecer iglesias de mentira. Él vino a establecer una sola iglesia bajo la enseñanza de la sana doctrina de Cristo. Él no vino a establecer denominaciones, Él no vino a establecer religiones, Él vino a establecer libertad a través de su palabra. Donde está la palabra de Dios, ahí hay libertad. Y esa palabra nosotros tenemos que guiarnos todo el tiempo. En 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13 hasta el 16, dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dijo Pablo, el primero. Ya era Pablo, no Saulo, el padre espiritual. Ahora era el que entendía de que había sido engendrado a todas esas personas para el cuerpo de Cristo. Ya no era para él. En el versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es tan distinto cuando un verdadero ayo cuida y sabe su obligación, porque es un esclavo de mucha confianza. Imagínense ustedes, antes los esclavos que tenían el privilegio, porque eran de mucha confianza. Había muchos esclavos, pero este esclavo era muy especial porque era de mucha confianza, de tanta confianza que el señor de la familia, el dueño de todo eso, le daba la confianza de depositar a sus hijos. Y es lo mismo. Es un gran privilegio que el Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, nos dé y nos haya llamado como esclavos para cuidar a sus hijos. Y no que de repente yo me crea como el diablo. El diablo decidió que el ayo principal de la humanidad fuera Lucifer y lo convirtió en diablo al engañar a la humanidad a través de Eva y de Adán, trayéndolos a la desobediencia, engañándolos, diciéndole: ¿por qué van a recibir al Padre? Yo soy ahora su Padre espiritual. Y el Padre espiritual hasta la fecha sigue engañando a muchos seres humanos a través de muchos pastores, a través de muchos ministerios que han inventado el hombre. Ahora vemos ministerios que ni siquiera en la palabra lo podemos encontrar, ministerios de shofaristas, de panderistas, de banderistas, por Dios.
Solo hay 5 ministerios, mis hermanos. Fuera de allí no está escrito ninguno de ellos. Esos falsos ayos han inventado para enyugarte. ¿Saben por qué? Porque si te dan un cargo a ti dentro de esa falsa iglesia, tú te sientes aún más prisionero y prisionera. Te sientes que, ay, es que pues yo tengo la responsabilidad de ser la jefa de las banderistas, o te dan el liderazgo de los jóvenes, o te dan el liderazgo de las mujeres, o te dan cualquier liderazgo, cargo. Nunca nadie te había tomado en cuenta ya, y con un cargo de mentira tú te sientes enyugado y prisionero y prisionera. Dios quiere libertarte. Ya no seas cómplice de ese mal ayo que se adueñó de lo que no le pertenece. Ese ayo es un ratero y tú eres su cómplice porque le sigues allí. Es que yo tomo lo bueno y desecho lo malo. No, eres un cómplice porque por tu culpa sigues llegando gente allí, y muchas personas que te aman de verdad, de corazón, al verte a ti, ellos siguen allí porque tú estás allí con un liderazgo, lo cual Jesucristo no lo respalda, porque Dios nos ha llamado a servir, no a que nos sirvan como líderes. Dice en Juan 20:17, Jesús dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Esa es la enseñanza de Jesús. No podemos decir de que ahora yo como ayo, yo voy a ser tu padre espiritual, porque yo debo de entender la enseñanza a quien yo le voy siguiendo las huellas. Él me mostró claramente de que él tiene un padre y me dijo que ese padre de él es mi padre, y lo mismo yo tengo que enseñar. Yo no puedo ser tu padre espiritual, porque padre solo hay uno, que está en los cielos, y la palabra dice de que no llamemos padre a nadie aquí en la tierra. Nosotros no vivimos en la luna. O quizás tu congregación son lunáticos porque dice que no llamemos padre aquí nadie en la tierra, pero a lo mejor tu congregación son lunáticos, y de hecho lo son, ¿no? Porque no obedecen la palabra de Dios diciendo que no llamemos padre a nadie aquí en la tierra. Dice en 2 Corintios 6:14-18, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Fíjate lo que dice. ¿Pero qué estás haciendo ahí? Estoy tomando lo bueno y echando lo malo. La palabra de Dios dice, bueno, es que esto es para los novios, para los que se casan. No, esto es para ti que estás en una congregación de mentira. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14-18 dice, no te unas a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el Señor te dice, sal de ese lugar. Es que, ¿a dónde va? A mí me ha preguntado mi familia. Yo ya no tengo familia en sangre. Mi familia ahora es a través del ALI. La verdad, mi familia dice, es que, ¿a dónde vamos a ir? Yo me comprometí el domingo pasado a darte a ti lo que tú necesitas de alimento espiritual a tiempo, siempre. Para que donde quiera que están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí esté en medio de él, haciendo la iglesia de Cristo Jesús. Dice la palabra muy claro, la que acabamos de leer, te la dejo de tarea, repásala y entiéndela, y que el Espíritu Santo te ayude y te convenza a hacer la decisión que tú necesitas. Tú ya estás por morirte. Muérete en Cristo Jesús y no te mueras en la mentira. Haz y sé obediente.
Filipenses 1, 15 al 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Nosotros no podemos hacernos cómplices de aquellos que están predicando a Cristo por envidia y contienda. No podemos. Dios nos dice que escapemos de ese lugar. Es que te dieron un liderazgo y ya te crees con mucha responsabilidad. Es que lo hago como para Dios. A ver, hermanos, déjate de tonterías, perdóname mi expresión, mi torpeza de decirte las cosas, pero la verdad, déjate de cosas humanas y obedece a Dios. Yo te estoy diciendo qué relación tiene. Es que tomo lo bueno y desecho lo malo. Déjate de esa filosofía hueca y de mentira. Yo te pido que obedezcas la palabra de Dios. En el libro de Mateo 12, 31, 32 dice: por tanto os digo, todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo y el hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuando tú estás de cómplice con ese pastorcísimo, tú estás siendo cómplice de la blasfemia porque tuercen las escrituras y tú te haces cómplice de eso. Ten mucho cuidado porque peligras tú, tu familia. ¿Sabes que cuando peligras tú, que tú has llevado a tu familia, le heredas lo peor, le heredas lo que no va a ser perdonado? Le heredas una gran maldición. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 16 al 18. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, pero para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Sé que has oído y además tú mismo o tú misma lo has dicho porque crees que para alguien más es la verdad que acabamos de leer. Esto es para alguien más. No, es para ti. Ya no digas es para alguien más, es para ti. En 1 de Timoteo 5, 20 al 22 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y es lo que estoy haciendo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y tú dices que toma lo bueno y desecha lo malo. No existe tal cosa. La palabra dice: no participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Así que no eres tú con la filosofía hueca de tomar lo bueno y desechar lo malo. Eso es una mentira del diablo. Te tiene engañada y te tiene engañado. Tú te estás haciendo participante. ¿Sabes qué es el engaño? Ay, es que veo a la hermana allí. Pues esta debe de ser la iglesia que Dios quiere que yo esté, porque te tiene amor, porque te tiene amistad. Entonces tú estás siendo de un cómplice. Cuando Dios te dice no participes en los pecados ajenos, tú haces participar en esos pecados por tu culpa, porque tú eres un cómplice o una cómplice de la mentira. Juan, en el capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Dice Jesús. Entonces, dime,
¿Dónde dice en la palabra de Dios o que Jesucristo, que el Espíritu Santo te haya convencido de esa mentira que tú tanto repites y que tú dices que estás allí agarrando lo bueno y desechando lo malo? ¿Dónde dice? Yo te leí, en cambio, te leí palabra que sustenta el que tú debes salir de ese lugar y no seas más tu cómplice de una pseudo iglesia, que ni siquiera hay muchas partes que ni siquiera están dadas de alta ante el gobierno federal, porque no son iglesias, son clubes sociales. Y esos clubes sociales tú deberías salir porque Dios te lo manda, no porque yo lo digo, Dios lo manda. En medio de estas pseudo iglesias, estos pastores de mentira son autoritativos y suelen mentir a las personas diciéndoles muchas cosas para que no se vayan de sus congregaciones. Vamos a ver cinco cosas que hay muchas más, claro que hay muchas más, pero voy a nombrar solamente 5 personas cinco cosas que los pseudo pastores dicen para presionarte, para que tú no te muevas de ese lugar. La primera, estos pastorcísimos dicen, no existe iglesia perfecta. Eso dicen ellos, ¿no? Porque cuando ya tú le dices, no, pues hermano, fíjese que yo he notado de que usted está un poco salido de la palabra de Dios, y ellos se defienden y dicen, es que no existe iglesia perfecta, tome lo bueno, hermana, siga a Jesucristo, mire, no hay iglesia perfecta. Bueno, en Efesios 5, 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero si no hay palabra allí, entonces ¿cómo vamos a ser purificados? Es cierto que no hay una iglesia perfecta, pero estamos siendo purificados por la palabra de Dios. Y si no hay enseñanza allí, entonces ¿cuándo vamos a hacer esa iglesia que Cristo quiere hacer? Aquí en el 27 dice, a fin de presentársela a Él mismo, una iglesia gloriosa que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Cómo podemos tener una iglesia sin mancha si solamente ahí se practican mentiras? No hay iglesia perfecta. Ese es un yugo que pone a toda persona. La segunda, dicen ellos cuando ya se ven así que tú te quieres salir de esa pseudo iglesia, tienes que sujetarte a mí, dice el pastor. Eso es la preferida, ¿no? Dios manda de que tú te tienes que sujetar a mí, que yo soy la autoridad. Tú eres la oveja, yo soy la autoridad. Bueno, estos pseudopastores en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero no en el temor del hombre, en el temor de Dios. Entonces ese sometimiento que dice, tienes que sujetarte a mí, eso implica de que nosotros, hay muchos siervos que les tenemos más miedo que el temor a Dios. Nosotros no podemos temerle al hombre, hermanos, mucho menos aquel que es un ayo, que Dios lo ha llamado para que me cuide, para que me protege, para que me enseñe la palabra de Dios y no me someta a Él, sino que tema a Dios. Porque Él es mi Padre espiritual. Yo entiendo de que voy obedeciendo a mi tutor, a mi ayo, porque Él me guía a los pastos frescos de mi Padre espiritual, no de Él. Entonces yo voy siguiendo a mi tutor porque sé y reconozco de que ese tutor siempre está dándome la enseñanza y diciéndome la verdad de que hay un solo Padre en los cielos, que es Jehová Dios de los ejércitos. Y eso de sujetarse a mí, como dice el hombre, no es verdad. Someteos unos a otros, que es distinto, sujétate a mí. Someteos unos a otros, habla de plural, no singular. Te tienes que someter a mí, no. Someteos unos a otros, porque someternos a unos a otros es de que nos vamos edificando en el amor a Cristo. En 1 de Pedro 5, versículo 2 al 4 dice, apacentad. Fíjese lo que nos dice a nosotros los que cuidamos al rebaño del Padre espiritual, Jehová Dios de los ejércitos. En 1 de Pedro 5, 2 al 4 dice, apacentad la grey de Dios. ¿De quién? De Dios, no mía, es de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Entonces, ¿dónde quedó el que sujétate a mí? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, pues vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, en ninguna parte vamos a encontrar de que alguien puede ser el padre espiritual de las ovejas de Dios. En ninguna parte. Pero eso es lo que más se practica, no es lo que más vemos. Y todos los pastores, es que te tienes que someter a mí. Nunca a la palabra de Dios vas a encontrar de que nosotros nos tenemos que someter a una persona. Nunca. Someteos unos a otros, se habla de plural. Entonces, en el temor de Dios. Eso habla de plural y no de singular. Y en Mateo 7, versículo 15, 21 y luego hasta el 23, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vemos claramente que la verdad de la palabra de Dios debería libertarnos, porque veamos que hay iglesias que se caracterizan porque todo el mundo está endemoniado y quieren andar sacando demonios. Ese lugar es un lugar de mentira. Ese lugar desde ya deberías distinguir que es un lugar de mentira. Muchos profetas en muchísimas pseudoiglesias son adivinadores nada más. Y muchos que hacen milagro solamente andan haciendo las cosas para atraparte a ti, cuando Jesucristo, el Padre verdadero espiritual de tu vida, Jesucristo, el príncipe de los pastores, escogió a esos 5 ministerios y tú los tienes que conocer por sus frutos. En 1 de Timoteo 4, versículo 1 y versículo 2 dice, pero el Espíritu dice, no el Espíritu Santo, aquí está Espíritu con mayúscula y solamente Espíritu dice. Entonces está hablando, Dios es Espíritu, el Padre espiritual es Espíritu, y dice él, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Las pseudoiglesias, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, esa conciencia, ellos ni siquiera saben que echan mentira, ya tienen cauterizada su mente, su conciencia, su corazón, su alma, que ellos verdaderamente sí se creen de que ellos son los que Dios llamó para que ellos sean los padres espirituales. Bola de rateros que han robado el gozo de que Dios sea el Padre espiritual. Se roban a las ovejas y todavía dicen, estos pastores que mueven de un lugar a otro son ladrones de ovejas, cuando ellos son los rateros que han desmembrado al cuerpo de Cristo, porque han sido engendrados con el evangelio de Cristo. No para que ese pastor sea el Padre, porque no llamemos Padre a nadie aquí en la tierra, sino hay uno solo que está en los cielos, escrito está. En Colosenses 2:22 dice la palabra de Dios, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todo se destruyen con el uso. Es por eso que cuando las personas se dan cuenta de que están en una falsa iglesia, entonces entra el temor, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Para dónde voy a ir? Y muchas veces van a una iglesia como la que tenemos nosotros, que tienen 50 a 100 miembros y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tú vienes de un lugar lujoso, con muchísimas personas, sales de la mentira y dices tú, llegas a un lugar de la verdad y como estás acostumbrado a estar enyugado, a tu visión opaca, porque estás bien con vendas mágicas, entonces llegas a un lugar de bendición y ves de 50 a 100 personas y dices tú, ¿qué estoy haciendo aquí? Y vuelves otra vez al yugo.
a tu Padre espiritual cuando Dios te ha sacado a tener la bendición y la libertad con el verdadero Padre celestial. Pero es que tú estás acostumbrado y acostumbrada a la mentira. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué arrastra los pies? Porque tus pies están encadenados. Eres una esclava, un esclavo. Y no has entendido mucho de la palabra de Dios. ¿Te gusta? Es que te gusta, ya sé. Creo que te gusta que las personas te alaben. Ay, mi madre espiritual. Te gusta la mentira. Te encanta la mentira. Dice que hay un dicho por ahí mexicano que dice que el que es buey hasta la yunta lame. Por eso nosotros tenemos que tener el gozo de ser libres, mis hermanos, porque Cristo vino a darnos libertad. En Colosenses 2:22 dice, en conformidad, ya lo leímos hace ratito, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, no debemos estar, porque es conformidad de ellos y no la de Dios. Nosotros, bueno, vamos a ver la tercera, porque son 5 cosas que te dije que te iba a mencionar. La tercera es, a la gente que se va, le vas mal. Fíjese la maldición que te lanzan luego. Si alguien se va, le va a ir mal y tienes miedo. En lugar de tener temor a Dios, le tienes miedo a ese pseudopastor. Dicen Romanos, en el capítulo 8, versículo 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él se tiene que glorificar cuando tú reconoces a un solo Padre espiritual, y es Jehová Dios de los ejércitos. Hace muchos años, mi esposa Lali y yo salimos de una falsa iglesia y no nos arrepentimos de esa decisión. No nos arrepentimos porque, al contrario, huir de una congregación en donde no se predica la verdad es una mejor cosa que un cristiano puede hacer. Salir de una mentira es lo mejor que te puede suceder. No es una maldición, es una bendición salir de allí. No es una maldición, sino todo lo contrario. La cuarta cosa que te dice un pseudopastor, dice, juzgar es malo. Y entonces te enyuga con eso. Juzgar es malo. Dice en Juan 7:24. No juzgues según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? Porque yo veo que lo que predican y practican allí, todo es falso. Entonces no estoy juzgando con mi juicio, sino estoy juzgando a través de las escrituras que me dice Dios, escapa por tu vida. Mi juicio, pero el pastorcísimo dice, es muy malo andar juzgando, así que te bloquea para que no lo juzgues a él. Y la palabra de Dios dice lo contrario. Yo leo aquí en el libro de Juan, que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Dice, no juzgues según las apariencias. No te estoy juzgando por la apariencia. Te estoy juzgando con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que dice Juan 7:24. Sino juzgad con justo juicio. Y el justo juicio es lo que está escrito. Y entonces no cumple las características de ser la verdadera iglesia, la verdadera doctrina que Dios ha mandado que yo sea y crezca en ese lugar. Y si no estoy en un lugar correcto, Dios me manda, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Ni siquiera dice, corre, ni siquiera dice, camina, ni date la vuelta. No, escapa por tu vida. Pastor Víctor, entonces le voy a decir al pastor que me dé su bendición, que no entendiste, escapa por tu vida. No vuelvas a ese lugar de maldición, porque te va a decir todas estas cosas que te estoy diciendo. Es muy malo ser juzgado. Y la quinta es esta que te va a decir, tienes que crecer donde fuiste plantado.
¡pum! Pero te enyugó, te encadenó y te metió a la cárcel, en el calabozo, tu alma. Nosotros, no sé si hasta este tiempo de la predicación has entendido que nosotros fuimos engendrados no por el esperma del pastor, fuimos engendrados por el evangelio de Cristo. No porque hayas sido muy inteligente, sino porque Dios te escogió y por eso tú fuiste engendrado en la libertad por medio del evangelio de Cristo. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tu familia le pertenece a Dios, el Dios de la libertad, el que te llamó a ser libre, no a ser esclavo de hombre, sino a ser libre en Cristo Jesús. La palabra de Dios engendra personas del mundo y las engendra en el cuerpo de Cristo. En ninguna parte vas a encontrar de que te ha engendrado en una iglesia, te ha engendrado en el cuerpo de Cristo, que es universal. Yo no soy predicador de cuatro paredes, yo te predico porque soy predicador, soy maestro de la sana doctrina de Cristo, porque Dios me eligió para predicar a los gentiles y no en cuatro paredes, sino a la iglesia universal que es en Cristo Jesús, al cuerpo de Cristo, que somos piedras vivas y no nos encierran cuatro paredes, somos libres para no pertenecer a cuatro paredes, pertenecemos a un cuerpo en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas, en el capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgaron por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Así como dice en el libro de Miqueas, hay muchos pastores, pseudopastores que enseñan por precio y profetas que adivinan por dinero. Y todavía dice, es que Jehová Dios está entre nosotros. Y es mentira. Porque la verdad, ellos nos están enyugando, nos están aprisionando. Y nosotros son muchos, yo no. Perdóname que yo diga que yo no. Porque yo fui llamado a darte la palabra de libertad para que tú seas libre. Y solamente, a lo mejor, yo nunca me he autonombrado padre espiritual de nadie. He entendido desde un principio que el único padre espiritual es Jehová Dios, porque Él es espíritu y tiene hijos espirituales. El único. Jesucristo nos enseñó muy claro, Él jamás se adueñó de ninguna alma, porque Él dice que cuando todos sean sujetos a Él bajo sus pies, Él mismo se sujetará al Padre espiritual, porque dijo Él, y nos lo dejó por escrito, mi Padre, tu Padre, mi Dios, tu Dios. Entonces, Él jamás se atribuyó de ser dueño. Él es el príncipe de los pastores, pero no es el pastor. Nuestro pastor se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿quién es tu pastor? Jehová Dios. Y ha enviado al príncipe de los pastores para que nos enseñe todas estas cosas, para que te quites tú de mentiras y no te estés declarando tú misma o tú mismo como padre espiritual o madre espiritual. Deja de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque eso que dices tú a través de tus boca, blasfemas contra el Espíritu Santo. Y te digo y te advierto, ese pecado que tú cometes es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso, si no te arrepientes como Saulo se arrepintió por ignorancia, entonces serás culpable de un pecado imperdonable en este siglo y en el venidero. Estás a tiempo, después de haber oído esta palabra y esta predicación. Si tú sigues en esa mentira, eres cómplice, pero también eres un condenado, una condenada a juicio futuro. Sal de esa mentira. En Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Compruébalo. Ve si ser un padre, una madre espiritual, eso es perfecto y eso es agradable a Dios. Velo a través de la Escritura y sal de esa mentira, de muchas mentiras. Ya no seas cómplice, porque ser cómplice de un contrabandista del evangelio es lo peor que te puede haber pasado.
Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Seguramente los días patrios, los días de Navidad, todas las tradiciones que las pseudoiglesias las trasladaron y las metieron a las iglesias, las trasladaron por eso, las trasladaron porque son pseudoiglesias. Cuando Dios nos dice que dejemos las tradiciones, en lugar de dejarlas, las santificamos en las pseudoiglesias. Sal de esa mentira. Sal de esa mentira. En 1 de Timoteo 5, 24 y 25 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Entonces, ahora yo estoy seguro que estás en un momento donde tus pecados están siendo patentes antes de que venga el juicio. Quizás tú, como yo, ya estamos en una edad donde Dios estamos muy cerca de un juicio, porque ya no nos queda mucho tiempo de vida para poder rectificar en lo que Dios nos está hablando hoy a través de mi vida. Aléjate de la mentira y ya no seas cómplice, llevando y haciendo que tu presencia haga que mucha gente que te está ahí porque te ve a ti como líder o como una líder. Por eso está mucha gente. Tú eres una cómplice y eso trae un juicio. Dios quiera que el Espíritu Santo te abra tu entendimiento y que salgas de una vez por todas de la mentira. Saca a tu familia, escápate de ese lugar. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25, dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Y eso es lo que yo digo. Antes de que venga el juicio, tú tienes que entenderlo, mi hermana, mi hermano. Por amor a Cristo te pido, te ruego, te suplico de que lo entiendas. En Primera de Reyes 18 y 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿A cuáles pensamientos? O le servían al mundo o le servían a Dios. Esos son los dos pensamientos. ¿Hasta cuándo tú le vas a servir a Dios o le vas a servir al hombre? Déjate de esas tonterías de que tú tienes un liderazgo. Es que yo tengo un liderazgo y eso es lo que te tiene prisionera o prisionero. ¿Saben qué? A los que predicamos la sana doctrina de Cristo, nos dicen a nosotros, nos dicen, es que los hermanitos, es que los fracasados, es que les falta visión, etcétera, etcétera. Eso nos juzgan a los que predicamos la sana doctrina de Cristo. Siempre andamos en la boca de esos pseudopastores y pseudocristianos que se encuentran prisioneros en las pseudoiglesias. Siempre andan diciéndonos, refiriéndose a nosotros que somos fracasados, que somos hermanitos. ¿Saben por qué? Porque dicen, ¿tú crees que Dios va a estar allí? Son 50, 100 personas. Mira, nosotros somos 300, 500 personas. Allí está Dios. Yo te quiero decir que Pablo, en el último momento de su vida, cuando él estuvo en congregaciones grandísimas de muchísimas personas que buscaban lo que él enseñaba, él terminó solo, sin ni siquiera otra persona, estaba solo, esperando que el verdugo llegara y le cortara la cabeza. Él terminó solo. Y dime, él solo, ¿quiere decir que Dios ya no estaba con él? Dios estuvo con él desde un principio hasta el final. El que esté con mucha gente no implica de que Dios esté o no esté. Implica solamente cuando Dios dice a través de Jesucristo, por sus frutos los conocerás. Y vemos el fruto que hasta ahora seguimos siendo libres por esa sana doctrina de Cristo que le reveló Dios para que escribiera la mayor parte de las escrituras griegas, a las cuales tú les conoces por el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como si fuese como fuente de ganancia. Apártate de tales. Dios hablándote.
Apártate de tales. No dice, bueno, es que toma lo bueno y deja lo malo, tú síguete con gran. No dice eso, apártate de tales. No es un consejo, no es una opción lo que yo te estoy diciendo, es un mandamiento de parte de Dios. Dice en Apocalipsis, cuando leímos en 1 Timoteo 6:5, apártate de tales, no es una opción, es un mandamiento. En el libro, en revelación que le dio al apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 18, y con esto quiero terminar, en el versículo 4 y 5, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, apartarte de ellos no es una opción, es un mandato. Porque Dios no te está poniendo a ver qué tú decides hacer, es un mandato. No seas desobediente. Deja esa porquería de liderazgo que tienes y deja de ser un maleante, porque todo el cómplice de los maleantes son también maleantes. Y lo peor que tú has decidido de ser un liderazgo con los maleantes es que tu vida, tú estás dejando una herencia de condenación para ti, 4 generaciones, a los tuyos. Entiéndelo, por favor, en el nombre de Jesucristo. Se da esta advertencia justo a todos los que esperan misericordia de Dios y no saben salir de la Babilonia en la cual se encuentran. Dios puede tener pueblo hasta incluso dentro de esas iglesias que le nombran iglesias de Babilonia. Dios tiene pueblo. Pero el pueblo de Dios será llamado a salir de Babilonia y llamado a eficazmente, mientras que los que participan con los impíos y sus pecados deben de recibir sus plagas. Así que no te hagas participante de esos que Dios te está diciendo, apártate de tales. Si tú sigues después de esto, tú te haces participante, tú también recibirás sus plagas, porque no entendiste. Vamos a orar, hermano. Y yo quiero orar por ti, porque yo al principio oré por mí, pero ahora yo quiero orar por ti. Padre, en esta hora, me da mucho dolor en mi corazón, Padre. Me da mucho dolor en mi corazón porque hay muchas personas que yo amo en lugares de maldición y no han sabido entender, Padre, que van a clubes sociales en lugar de iglesias, que van a lugares de perdición. Y es verdad que tienen liderazgos y que les han nombrado, porque fuera de ese liderazgo ellos no son nada y se sienten nada. Tú los has llamado como hijos, los has llamado con un título de ser ayos y no de ser padres espirituales, pero es más hermoso ser alabados por los hombres que ser glorificados por el Dios Altísimo. Ten misericordia de todos aquellos que no han entendido. Muy especialmente, Padre, te pido por todos los que están cerca de nosotros y que están en esa iglesia tremenda, Padre, que los tienen yugados. Me viene a la memoria, Padre, muchos hermanos, muchas hermanas, muchos parientes, mucha parentela, muchos hermanos en Cristo Jesús que están enyugados y que sienten y se les hace la boca tan grande como si fueran hipopótamos al decir que son líderes de jóvenes, líderes de niños, líderes de adultos, de matrimonios, que son los que dan la palabra, son los que oran por las ofrendas y los diezmos, son los que tienen el liderazgo de chofares, de panderos, de muchas cosas, incluso líderes de alabanza. Puras mentiras, Padre, que los han yugado y que no pueden salir de ese yugo porque les han puesto doble candado a sus pies, a sus manos, a su cuello, a todo. Pero poderoso eres tú para libertar a cada uno de ellos, porque si a mí me has hecho libre, a mi esposa has hecho libre, yo te pido que a ellos también les des la oportunidad de salir de ese pecado
que no tiene perdón en este siglo y en el venidero, y hazles entender, Espíritu Santo, de que ya no blasfemen contra lo que tú dejaste por escrito, que no blasfemen inventando palabra que no está escrita, porque ese pecado no les será perdonado en este siglo ni en el venidero. Que en esta prueba de fe salgan victoriosos, que después de esta pandemia ellos puedan seguirse congregando donde quiera que anden 2, 3, en el nombre de Jesucristo, allí en su casa se sigan congregando en el nombre de Jesucristo, y que sean edificados para Cristo, no para el hombre, para el Padre espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo, hermano, te bendigo, hermano. Bendigo a tu familia, bendigo el lugar donde Dios quiere poner su arca, que es tu casa. Allí quiere hacer su presencia, donde tú ya no tengas que salir ni siquiera a buscar gente engañada, sino que ahí mismo en tu casa puedes congregarte. Me comprometo delante de Dios a darte seguimiento a todo lo que yo te he predicado. En el nombre de Jesucristo. Amén.